Amados hermanos, feliz día del Señor. El Señor resucitó. Evidentemente, la crucifixión como acontecimiento histórico es creíble. Al fin y al cabo, ella muestra la muerte, algo muy natural, y al referirnos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se trató de una muerte pública, la ejecución romana, diurna, con multitud de testigos en la ciudad capital, en Jerusalén, apenas afuera de los muros. Era un espectáculo grotesco, espantoso, ejemplar de castigo, de terror. Mostraba la agonía y, por lo tanto, con tantos testigos, siendo pública y natural, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es discutible hoy en día, es creíble. Llama la atención, y quiero llamar la atención de exprofeso, cómo el pueblo, y a propósito utilizaré la palabra el populacho, ese mismo que le había dado la bienvenida pocos días antes, Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre de David, el Mesías, le daban la bienvenida, es el mismo populacho el que ahora pide crucifícale, crucifícale al representante de Roma, y es el mismo que está viendo el espectáculo de 3 hombres clavados en cruces, desnudos, en algo que es propiamente dantesco. Es el mismo pueblo. No nos equivoquemos, hermanos, los pueblos y las multitudes son inmorales, y cuando se reúnen llevados por sus pasiones, peor. No incurramos en aquel refrán desgraciado que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso no lo suscribimos los cristianos, no es doctrina bíblica. Ahora bien, hermanos, si, tanto la muerte, la agonía, la muerte, como la sepultura y la resurrección, esa tríada, crucifixión, sepulcro, resurrección, no tomaron por sorpresa a nuestro Señor Jesús. Eso estaba en su agenda ministerial. Por esa razón Él había venido a estar entre nosotros. Él se lo advirtió a los suyos. El Evangelio según San Marcos lo cita, siendo el Evangelio más lacónico, capítulos 8, 9 y 10, reiteradamente el Señor diciéndole al grupo apostólico y a sus discípulos que Él tenía que sufrir, ser entregado, ser sepultado, es decir, morir y ser resucitado, resucitar al tercer día. A manera de reto también se lo expuso a las multitudes que lo oían. Juan, el evangelista, en su capítulo 2, nos dice palabras del Señor Jesús, óiganlas, diciéndole a la multitud: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos no entendieron. ¿Recuerdan? Ellos argumentaron: 46 años duró construir este templo y tú dices que lo habrás de levantar de nuevo en 3 días, y agrega, remata el evangelista: pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Destruyen este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Pero al templo al que él se refería
era su propio cuerpo. Así que, hermanos, sabiendo y estando conscientes de lo que fue el espectáculo grotesco, cruento de la crucifixión público, tenemos que ver que hay un gran contraste con el evento de la resurrección. La resurrección, hermanos, aconteció de noche. La resurrección se llevó a cabo sin testigos, en silencio. Si la muerte en la cruz fue algo natural, la resurrección fue algo sobrenatural. Y aquí hay contraste. El Señor Jesús lo había anunciado a los 12. El Evangelio según San Lucas lo escribe. Leo para ustedes. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Él lo había anunciado. Sufrimiento, sacrificio, entrega, abandono, agonía, tortura, muerte y resurrección al tercer día. Él pues lo tenía presente, aún en la noche en que está reunido en la cena pascual, en su oración, el Señor Jesús exclama: Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, y pone su súplica, glorifícame tú, restaurándome la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya está el Señor planteando que, aunque le viene al día siguiente el juicio amañado, la tortura y la cruz, la muerte y la sepultura, le pide al Padre: glorifícame y devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese creado. Es la oración del Señor, la tenía presente la cruz. Y hermanos, sí, la cruz es visible y es creíble. El asunto es que la resurrección no fue visible y por lo tanto hoy en día no es creíble. Hermanos, hasta en los seminarios, protestantes y católicos, desde hace unas cuantas décadas ha entrado la teología liberal. Quizá el mayor ponente del siglo pasado, Rudolf Bultmann, llegó a extremos porque no quieren aceptar el literalismo de la resurrección corporal de Jesús el Cristo. Y esto es atentar contra el centro mismo de la fe cristiana, la razón de ser de la fe cristiana, la razón de ser de la esperanza cristiana, la razón de ser es la resurrección. Atentar contra ello es chocar de frente con el mensaje salvífico que hay en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se lo escribe a los corintios, ¿recuerdan? Si el Señor no resucitó, nuestra fe es vana. Y agrega luego: somos los más desgraciados de todos los hombres. Versión popular. Porque la fe en la resurrección la tenemos porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos. La vida eterna está garantizada por el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Esto es central en nuestra fe. Yo lamento que no lo prediquemos con más frecuencia, que no lo compartamos con otros con más frecuencia. Hemos de insistir en la resurrección. Ahí está el triunfo está ahí, en la resurrección. Y hoy en día, hermanos, nuestra sociedad, no quiero hablar como sociólogo, hablo como un hombre que, igual que ustedes,
vive en este pueblo, en esta ciudad, en esta provincia, en esta comunidad, en esta nación. Hoy en día, en Occidente, nuestros conocidos son hijos sin saberlo, del filosofismo, del cientificismo, del hedonismo, del naturalismo. Hermanos, vamos a resumir esto en una sola. Son hijos del materialismo campante que hay en Occidente y no creen, por lo tanto, en la resurrección. Les es imposible digerirla. Ahora, no es que sean unos ilustres y sofisticados pensadores que rechazan esto con una argumentación. No, hermanos, simplemente son simplistas y pragmáticos. Esta es la cultura posmodernista, punto. Y se rechaza la resurrección. Hay una encuesta realizada hace pocos días por un diario de circulación nacional, un diario de muchas décadas de aceptación nacional. Fue hecha la encuesta en menores de 30 años, hace poco. La mayoría, por no decir la totalidad, no cree en la resurrección. Los menores de 30 años, en nuestra comarca, en nuestra comunidad, en nuestra nación, no creen en la resurrección. Pero sí, me llamaba la atención que en esa misma encuesta, la mayoría de estos muchachos, y algunos no tan muchachos, por supuesto, sí creen en los fantasmas. Y creen en que seres extraterrestres nos visitan en ovnis. Pero no pueden creer en la resurrección. Aquí hay una incredulidad selectiva, interesada y sesgada. La fe va en caída libre. Y en esta semana pascual, en los países aún del norte de Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá, en otros lugares que tienen raíces protestantes, la semana pascual tiene que competir con la semana de la primavera, que así la llaman. Y encontraremos como un logo, como un símbolo, como un dibujo que se manda por todas las redes sociales, a un conejo. O si vamos a una pastelería encontraremos un huevo de chocolate. O, bueno, la mayoría, si no estuviéramos con la situación sanitaria que nos acosa, estaríamos en las playas o en las montañas. Esa es la Semana Santa hoy día. Domingo de Resurrección. Que acudan los fieles a celebrar con alegría que Jesús resucitó, que la tumba quedó vacía y que tenemos vida eterna por eso mismo. Hermanos, no es lo que hoy en día estadísticamente está con números altos. Por el contrario, hay incredulidad. ¿Por qué hay tanta incredulidad? El apóstol Pablo lo escribe desde hace muchos siglos. Préstenme atención. Carta a los Corintios, a una comunidad griega, una de las iglesias más grandes del siglo I. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, nuestra buena noticia está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, hermanos, el Dios de este siglo y del presente siglo malo sigue cegando la mente de los incrédulos para que no vean en Jesucristo la gran noticia, el evangelio de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso hoy en día funciona. ¿Y cómo funciona? Esto no es casual. Las estadísticas que nos describen la incredulidad campante en la resurrección no es casual. Hay agentes del materialismo trabajando. En los comunicadores sociales
sean docentes o entretenedores de televisión. Hermanos, los medios de comunicación y los que comunican, los líderes que tienen imagen en cualquiera de las esferas de la actividad social, machacan a propósito la fe. Están en la onda para ser aceptados. Influencers con millones de seguidores. Materialismo puro. Ideología progre. Eso es lo que hay hoy en día. Eso es lo que domina. Yo voy a leer para ustedes tan solo 3 versículos del Evangelio según San Marcos, el Evangelio más corto de los 4, capítulo 16, versículos del 2 al 4, la Biblia de las Américas. Dice así la palabra: y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras, son las 3 mujeres que vienen al sepulcro, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Había sido removida. Hermanos, Marcos comienza con una descripción de las coordenadas en el tiempo y en el espacio pequeño. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, cuando el sol ya había salido. Está precisando, hermanos, que estas mujeres vienen de madrugada. Roberto Ana, en su comentario exegético en griego del Nuevo Testamento, dice muy temprano. Vienen, ¿y a dónde vienen, hermanos? Nos ubica el sitio. Había terminado el Sabbat, ya podían moverse, trasladarse, podían hacer algo, y vienen a una tumba, vienen al sepulcro, dice. No vienen, hermanos, a embalsamar el cuerpo, esto ha de quedar claro. Vienen a ungir el cuerpo, es muy diferente. Traen perfumes y especies. El Señor tiene apenas horas de haber muerto. Vienen a ungir. Traen amor en sus corazones, pero vienen al sepulcro, al alba, levantándose apenas el sol. Es importante cuando Marcos resalta cuando el sol ya había salido. ¿Saben por qué lo resalta este dato de que ya el sol se había levantado? Hermanos, para que no se argumentara después, como se quiso argumentar, y aún a día de hoy, que ellas se equivocaron de sepulcro y por eso encontraron una tumba vacía. No, hermanos, el propio Marcos, unas líneas antes del texto que les acabo de leer, dice que cuando pusieron al Señor en el sepulcro, en la tumba, estas mismas 3 mujeres estaban viendo dónde lo ponían, dónde lo sepultaban. Son las mismas 3 mujeres valientes que estuvieron ahí viendo la crucifixión al lado de esa cruz sangrienta. Estas mismas 3 mujeres esa noche vieron donde lo depositaron. Y estas mismas 3 mujeres vienen de madrugada apenas con el sol recién salido para ungir con perfumes y especies al cuerpo muerto del Señor. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo que es triste. Si hoy en día hay incredulidad sobre la resurrección, en tiempos de Jesús, y a su alrededor íntimo
también había incredulidad acerca de la resurrección. Y no son solo estas tres mujeres. Miren que ellas tres vienen no a buscar a un Cristo resurrecto, no, vienen a un sepulcro y traen especies aromáticas para ungir un cuerpo muerto. Ellas tampoco creen en la resurrección. Por lo menos el mérito grande tiene que, siendo mujeres, fueron mujeres piadosas y acompañaron al Señor Jesús cuando los hombres del grupo apostólico estaban encerrados en un cuarto, temerosos y llorando y sin creer en la resurrección. Ellos tampoco creían en que el Señor iba a resucitar. El Señor se los había dicho: el Hijo del Hombre ha de ser entregado, ha de morir y al tercer día será resucitado. Pero ellos tampoco lo creían. Estaban encerrados pensando: ya fueron por nuestro Maestro, nuestro Señor, ahora vienen por nosotros, escondidos, llorando. Y otros discípulos, un evangelio nos habla de 2 de ellos, decidieron irse de Jerusalén. Iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. Iban derrotados y hablaban de Jesús en tiempo pasado, que fue varón profeta, poderoso en palabras y en obras, pero que lo mataron y ya se acabó todo. Ustedes recuerdan el pasaje. Así que cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús es sepultado y al tercer día resucita o es resucitado, hay incredulidad en quienes le rodean, le conocen y han estado con él 3 años. Incredulidad. Hermanos, estas 3 mujeres, nos dice el texto, se decían unas a otras una pregunta que se levantaban. ¿Cuál es la pregunta? Esta pregunta da título al sermón. Y esta pregunta quiero que nos la hagamos hoy y que la tengamos en mente cuando compartamos este mensaje con otros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Lo que traen en su mente es que hay un obstáculo para el encuentro. Ese obstáculo para ellas lo representaba esa gran piedra. Se le compara a una piedra de molino. En griego dice que era sumamente grande y el vocablo es megás. Megás quiere decir muy grande. Ellas vienen al sepulcro, vienen a la tumba vacía, vienen a un mausoleo y algunas versiones antiguas dicen vienen al monumento. Era un sepulcro, una tumba familiar y la piedra debe haber sido muy grande, como un disco, como una piedra de molino. Pero esta piedra, hermano, bloqueaba, impedía ver lo que había acontecido en el interior. Y lo que había acontecido en el interior era que esa tumba se había quedado vacía. Eso ya había acontecido, hermanos. Aquí hay que aclarar algo. La piedra de la tumba fue removida para que mujeres entraran y vieran que, como el ángel les dice, vean el lugar donde fue puesto. Vacío está. Pueden ver el sitio. Cuerpo no hay. Fue removida la piedra para que pudieran entrar Pedro y Juan y ser testigos de que ahí lo que había quedado eran las telas. Vacío, no hay cuerpo, no hay cadáver. Hermanos, el documento histórico de la resurrección es el vacío. ¿Nos damos cuenta de esto? No hay epitafio. Aquí no hay cadáver, aquí no hay cuerpo, aquí no hay restos, aquí hay victoria. Victoria sobre la muerte, precisamente. Resurrección, resurrección. Hace muy poco acabamos de oír a nuestros hermanos cantar. Y en una parte tomé la nota. ¿Habéis perdido lo que amáis?
¿Vuestra esperanza se acabó? ¿De un Cristo muerto en busca vais? Ah, mujeres, ya Dios la piedra removió. Sí, mi Dios la removió. Y aquí estamos ya empezando a contestar la pregunta que se hacían. ¿Quién moverá la piedra? ¿Quién rodará esa gran piedra? ¿Quién nos quitará esa gran piedra? Hermanos, es la pregunta popular a veces que nos hacen los vecinos, las vecinas, nuestros conocidos. ¿Quién ha vuelto de la muerte para creer que hay vida más allá? ¿Quién ha vuelto de allá? No, evidentemente, la piedra de la incredulidad te impide ver el vacío de la tumba donde Jesucristo estuvo. Y por eso insistes en la incredulidad, en que hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque hay una piedra que te obstruye y solo piensas en que esa piedra no podrá permitirte el acceso a la evidencia de la resurrección. Hermanos, para mirar la tumba vacía, para ver y creer, hay que mover el obstáculo, hay que mover esa piedra, y esa piedra es la incredulidad. Tiene que ser desplazada, de lo contrario no podrán creer en que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Quién moverá la piedra? ¿Quién pondrá fin a la incredulidad? Esa es la pregunta de las mujeres. ¿Quién moverá la piedra? Cuando nosotros conversamos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y conocidos, ¿quién moverá la piedra que les impide ver el lugar vacío que ocupó el cuerpo de Cristo Jesús y que triunfante salió de ahí para tener vida eterna y vida darnos a nosotros por toda la eternidad? Otro evangelista, otro historiador, y es Mateo, lo voy a leer, en capítulo 28, dice qué fue lo que sucedió. Dice, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del cielo, un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Esto fue lo que pasó. ¿Quién podía mover esa piedra? ¿Quién movió la piedra para que se acabara la incredulidad, se permitiera el contacto entre quienes llegaban y lo que ya había acontecido? La respuesta es solo Dios. Solo Dios. Vuelvo a leer a Mateo. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo. Hermanos, tengámoslo presente. Bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra. Y lo digo así, pero es con gozo adentro. Es Dios quien quita la piedra. La quita y luego el ángel, en señal de señorío, dominio y control definitivo, se sentó sobre ella. Por eso en Apocalipsis Juan de Patmos nos escribe en palabras del Señor Jesús: yo tengo en mis manos las llaves del imperio de la muerte. Porque Él venció la muerte, fue resucitado con el poder de Dios. Los 4 evangelios, hermanos, relatan el detalle de la piedra. Los 4 historiadores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, relatan el episodio de la piedra. Y es porque la incredulidad tenía que transformarse en fe viva, que acabara con las lágrimas, con el miedo, con estarse escondidos, con el llanto, con la frustración, con el caput, con que todo se acabó, con la aniquilación. Tenía que ser alguien que quitara la piedra, y eso solo lo podía hacer Dios. El mensaje, por eso, del Evangelio incluye las apariciones del Señor.
Apariciones que duraron casi mes y medio. Después de resucitado, el Señor se presentó con cuerpo a los 12, a 2, a Cefas, Pedro, y el apóstol nos dice que en una oportunidad a más de 500 hermanos juntos, en los más diferentes escenarios, donde no era posible alucinaciones. Las apariciones fueron necesarias, objetivas, para acabar con la incredulidad. Por eso era necesario que Él se quedara con ellos, mostrándoles que estaba vivo. Lucas, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, comienza justamente diciendo que se quedó con ellos 40 días, ¿haciendo qué? Dice, dándoles evidencias de que estaba vivo y hablándoles del Evangelio del Reino. He ahí lo que hacía el Señor, confirmando la fe en la resurrección, en la resurrección. Marcos capítulo 16 nos añade el refuerzo de lo que he predicado esta mañana, cuando dice, poniendo varias apariciones, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, atención, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Incredulidad. Sí, hermanos, la incredulidad solamente puede ser vencida por la acción del Espíritu Santo de Dios. Y como gran instrumento, la palabra santa de Dios. Y nosotros lo único que podemos hacer es llevar la palabra de Dios, decir, Jesús ha sido resucitado. La palabra lo dice así. Orar por las personas a las que les presentamos este mensaje, para que llegue a ellos, que se quite la piedra que les hace incrédulos. Oremos por ellos. No podemos, hermanos, hacer más. Es su palabra, es su espíritu, es su gracia la que puede mover la piedra, para cambiar de escenario, de un escenario de muerte a un escenario de vida y de vida eterna. Para que ese cambio se dé, hay que mover la piedra. Y el que puede mover la piedra es el que ya la movió, Dios. Dios movió la piedra. Sí, hermanos, como se saludaban los cristianos en la iglesia primitiva, el día domingo de resurrección lo celebraban diciendo uno al otro, el Señor ha resucitado. Y el hermano le respondía, en verdad, ha resucitado. Ese era el saludo, pero era un saludo de gloria, de gozo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, la victoria la tenemos en Jesucristo. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Llevemos este mensaje siendo conscientes de que hay una piedra que obstruye el encuentro, el contacto vivificador. Y debemos de orar para que Dios mueva esa piedra de la incredulidad. Acompáñeme a dar gracias al Padre y a orar por esto.